Bueno, buenas tardes compañeros, nuevamente acá con el programa Comunidad Peronista. Hoy tenemos la alegría y el honor, que lo tengo que decir, profe, el Bueno, honor gracias. de tener acá al compañero Bertossi, el profe Bertossi, como lo llamamos acá en 3 de febrero. Estamos saliendo de 3 de febrero para el mundo. Bien. Así que bueno, lo convocamos acá al compañero. Bueno, lo voy a dejar primero que se presente. Bueno, mi Preséntese, nombre es compañero. Alberto Bertossi, soy profesor en Historia y presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, filial 3 de febrero, ¿no? Estamos trabajando fuerte en el instituto desde hace aproximadamente 5 años, si bien el instituto ya funcionaba en la década de los 90, con un gran compañero y amigo que fue Íñigo Carreras y el compañero Quijano, Rubén Quijano, ambos desgraciadamente fallecidos. Ahora nosotros somos un poco la prolongación de ese trabajo iniciado en 1990, ¿no? Bueno, sí, bueno, ya que te convoco, Alberto, más Mm, que nada, hace unas semanas atrás, un par de semanas largas ya, escuchamos cómo nuestro presidente, pues nuestro presidente, criticaba de alguna manera la figura de don Juan don Manuel. Juan Manuel, claro, Con una palabra llamándolo tirano, ¿no? claro. Primero tengo que decir algunas cosas. En Argentina, mira, yo, viste, primario, secundario, pues ya pronto estoy a terminar una carrera, hay un poco de desconocimiento de la figura de Juan Manuel. Claro, Lo que hacen ustedes es traerla de nuevo a la palestra y mostrar que no es como se cuenta la historia, porque es la historia liberal, lo que no es de perfecto. ese lado. Entonces, primero, el significado de las palabras tratamos de ser precisos para que se aclare el concepto final, ¿no? En la antigüedad existían dos instituciones. Una era la dictadura y otra era la tiranía. La dictadura en Roma se ejercía ante el peligro de la invasión de los pueblos que ellos llamaban bárbaris, ¿eh? Que apenas estaban fuera del imperio y que no hablaban el idioma, el latín concretamente. Y ante un peligro el Senado nombraba a una persona para que enfrentara esa persona justamente el peligro de una invasión, un terremoto, una inundación, una sequía, y esa persona, culminada la tarea de enfrentar esos peligros, volvía al Senado. Eso era la dictadura. La dictadura entonces es una institución creada por el Senado romano. Otra cosa es la tiranía. La tiranía es que cuando un grupo armado con las armas de la patria interrumpe un proceso, ya puede ser monárquico, puede ser republicano, como en nuestro caso, sin otro poder que el poder de las armas, pero nadie lo convoca. Se autoconvocan ellos mismos, utilizan las armas de la patria y se hackean o sacan a un gobierno por medio de un golpe de Estado. Por eso que nosotros decimos que la tiranía de 1976, el proceso correctamente debe llamarse tiranía cívico-militar, con la participación de algún sector de la Iglesia Católica, sobre todo de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, y no así de los sectores medios e inferiores de la Iglesia Católica, que en muchos casos sufrieron las consecuencias de esta tiranía. Entonces, aclarado este concepto, tenemos que pasar a aclarar el otro, de lo que significa el revisionismo. Concretamente, Fermín Chávez hablaba de revisar nuestra historia, ¿no? Concretamente, Fermín Chávez hablaba de dos posturas. Una postura colonial, es decir, aliada a los imperialismos de turno, y una postura anticolonial, que tenía como consecuencia una aptitud mental, esas dos posiciones también. Y nace este tema anticolonial justamente con Saldías, un hombre de liberalismo en el siglo XIX, que le dice a Mitre: general, esta historia que yo escribo es la verdadera, refiriéndose a la historia de la Confederación Argentina y de don Juan Manuel de Rosas, ¿no? Claro. Saldías revisa, está en Inglaterra con Rosas en el exilio y le dice así. Y le dice Saldías: no es lo que nosotros decíamos con respecto a Rosas. Y Mitre le contesta: sí, pero hay odios que no se declinan. Si Rosas era inocente, no importaba, había que seguir odiando. Es decir, el liberalismo se ha caracterizado, ya desde con la línea Rivadavia, Mitre, Sarmiento, en cuanto al odio, la entrega en cuanto al endeudamiento del país y el asesinato, partiendo de un crimen horrendo que fue la muerte del coronel Dorrego, que ahora el 13 de diciembre se conmemora
otro aniversario de su asesinato por parte de las fuerzas liberales de Lavalle. Así que partiendo de ahí, los que triunfaron en Morón, porque la batalla de 1852, el 3 de febrero, se llevó a cabo en Morón, ahí pelearon las tropas nacionales contra las tropas brasileras, uruguayas y mercenarios. La batalla se desarrolló en Morón y parte de las tropas brasileras también pelean en Caseros. Por eso ellos, cuando termina la batalla, y en Brasil hay una calle que se llama Caseros, como triunfo, dicen que fue la batalla de Caseros. Pero el grueso de la batalla se llevó el 3 de febrero de 1852 en Caseros. Ahí termina la patria vieja. Está. Y ahí nace la concepción de una patria supuestamente progresista, liberal, mercantilista, que avanzaba sobre un proceso anterior que ellos consideraban, a decir de Sarmiento, la barbarie. Claro, exacto. ¿No? Bueno, ahí déjame meter porque a mí me Sí. gusta conversar un poco, porque leyendo un poco me encuentro con con el francés Guizot, ¿no? Sí, Guizot, claro. Guizot, En francés, 1841, sí. francés que combate a don Juan Manuel, Claro. ¿no es cierto? Desde el Parlamento francés. Exacto, el Parlamento francés habló delante del Parlamento francés diciendo Sí. claramente, dice que hay dos líneas políticas en América del Sur, en la Sí, América, sí. porque antes nosotros le decíamos todo el mundo decía la América. ¿no? Claro. Dice, la que añora ser europea, Sí. y entre comillas civilizada del estilo europeo, o sea, colonizada, Sí, de hombre, dice él, esclarecido, que son iluministas y que siempre vendrá a ser las élites, ¿no? exactamente. Y después dice, hay otros hombres, también, apegados a su tierra, que quieren que su sociedad sea autónoma y crecer a su ritmo. Bueno, eso me llamó la por atención. eso la dicotomía que plantea Sarmiento es la de civilización o barbarie, ¿no es cierto? La civilización, volviendo al origen de la palabra, civita es ciudad. Claro, Y barbarie era el término utilizado al hombre rural, al hombre de campo, al artesano, al gaucho, al mestizo, al indio, ¿no es cierto? Esa barbarie, esa palabra barbarie, como dije anteriormente, tiene su origen en Roma también. Barbarie era lo extranjero. Así que los civilizadores que consideraban bárbaros a los naturales están equivocando el concepto. En realidad los bárbaros eran ellos que intentaban imponer a sangre y fuego una doctrina, un pensamiento europeo, no Claro. precisamente americano. y ahora lo que quiero decir esto, que Guizot me abrió un poco Sí. la mente de esto, es que las dos miradas, para los chicos que no están mirando, iban Sí. hacia el capitalismo, no es que eran distintas, sino que era un capitalismo entendido hoy, lo podríamos entender un proteccionismo, ¿no? La de Rosas, que era un proteccionismo de la industria que había acá, que era una industria artesanal, y en cambio la otra línea, la línea de Sarmiento, quería abrir la fábrica. Si lo traemos para que entiendan los chicos, hoy sería Bueno. abrir la fábrica a los chinos. Bueno, Abrirle por allá a los chinos. precisamente la historia, ¿no es cierto?, dice Jaureche, es la política del pasado. Y la política del presente será la historia del futuro. En la política del pasado hay hechos concretos de don Juan Manuel. En 1815 comienza con los saladeros en la provincia de Buenos Aires, Exacto. con carne salada que sería enviada a dos puntos neurálgicos, el Brasil, una potencia esclavócrata, y Antillas, donde se consumía el tasajo o carne salada. Ahora, ¿cómo llevar esas carnes saladas? Había dos alternativas: pagar lo que los ingleses exigían como flete en sus propios barcos, o crear una flota, que es la que hace don Juan Manuel, crea una flota mercante para transportar esa mercadería. Y lucha por lo que él denomina ya en 1815 el justo precio que debían pagar los saladeristas para la exportación de sus carnes. Ahora, eso no es todo, 1815. 20 años después, 1835, Rosas crea la ley de aduana. La ley, Con exacto. esa ley de aduana protege a todas las industrias de nuestras provincias hermanas, mal llamadas del interior, y hace que cada producto que no se fabricara en la Confederación Argentina, cuando entrara, tenía que pagar un canon determinado. Si ese producto se fabricaba o se elaboraba en la Argentina, tenía que pagar un canon mayor, un impuesto de aduana mayor. Eso favoreció a la industria vitivinícola de Cuyo, favoreció a la industria textil
de Santiago del Estero y Tucumán, favoreció a la fabricación de barcos en el litoral, protegió desde 1835 hasta 1852, cuando se produce la batalla mal llamada de Caseros, que como dije se dio en Morón fundamentalmente, el grueso de las tropas pelean en Morón, protegió hasta ahí a las industrias locales. Caído don Juan Manuel, esas industrias locales y las industrias fundamentalmente del norte del país se ven destruidas porque no se podía competir con la importación de Manchester o con la importación holandesa, claro, o la exportación de los Estados Unidos, que venía a inundar con productos, en el caso de Inglaterra, de la segunda revolución industrial. Entonces, esto es claro. Acá, a partir de 1852, surge otro país, otra patria, pero que lentamente esa patria se va transformando en colonia, hasta llegar a nuestros días, que somos una factoría. ¿Y cuál es la diferencia entre colonia y factoría? La colonia tiene la bandera del imperio, como nosotros teníamos la bandera española hasta 1816. Bueno, la factoría puede tener bandera propia, como tenemos nosotros nuestra bandera azul y blanca, pero está destinada solamente a un objetivo, a producir lo que el imperio necesita. En este caso, en nuestro caso ahora, es productos que otorga el campo, o la minería, o el agua. Productos primarios. Claro, o nuestro litoral marítimo. Claro. Entonces, esa es la opción de hierro que se presenta ahora. O seguimos siendo una factoría, o intentamos y perseguimos el objetivo de ser nuevamente una nación soberana. Claro, sí, muy claro, profe, muy claro, Alberto. Mira, otra cosa que, viste que siempre cuando te enseñan acá en las universidades, en las academias argentinas, siempre se enseña la historia feudal, y te enseñan la acumulación originaria, ¿no? Sí. Y acá me encontré con este autor que lo voy a decir, que se lo recomiendo, pero la verdad que me desasnó un poquito este libro. Sí. El autor es Eduardo Astesano, y el título del libro es Rosas, Bases del Nacionalismo Popular. Sí. Y él cuenta la historia más o menos entre 1806 y 1865. Sí. ¿No? Bueno, acá él habla de que hubo una acumulación originaria. Esto para que para que los chicos que no escuchan empiecen a entender un poquito que no todas las historias son iguales. A nosotros nos hacen creer que la única historia válida es la historia europea, ¿no? Que la acumulación originaria acá fue acá en nuestras tierras. Fue dado por el ganado, ¿no? Y por la tierra en sí. Porque la tierra en esos momentos, corrígeme Alberto, estoy hablando ya antes de las invasiones inglesas, ¿no? Sí. La tierra era del que la tomaba, porque había tanto tierra, lo que pasa es que era un peligro meterse para el lado de los indios. Claro, a diferencia del imperialismo inglés, o la conquista primigenia en los Estados Unidos en el siglo XVII, España se adentra en el continente americano. Sí. En Antillas y en el continente americano, Nuevo México, que era Nueva España, se adentra dentro, no se queda en la zona portuaria como actuaba el imperialismo inglés en ese momento. Se adentra y va tomando ciudades, va ganando tierras y tomando ciudades a través de las diferentes corrientes migratorias que hace el imperio español. Entonces, a esa diferencia se van creando en algunas zonas no metalíferas, como era el Río de la Plata, no metalífero, ¿no? Se van creando los que se llamaban los primitivos obrajes, obrajes de la caña de azúcar, obrajes yerbateros, obrajes del tabaco. Se van formando esas pequeñas industrias locales y se va sosteniendo en lucha más o menos igual o desigual con el habitante primigenio de esas tierras, mal llamado originario, porque acá no hay pueblos originarios, todos somos extranjeros. El hombre originario nace en África, pasa por el estrecho de Bering o por la Polinesia y llega a la costa oeste americana, y ahí la toma totalmente a la costa oeste. Decíamos, esa población y esos primeros núcleos poblacionales se van conformando en aldeas primero, con mucha lucha, mucho trabajo, y van explotando los recursos propios naturales. Es decir, y la acumulación capitalista que vos hablás se da fundamentalmente en Europa. Pero ¿cómo se da esta Europa la acumulación capitalista? Con la plata y el oro americano. Claro. La plata del Cerro Rico del Potosí, actual Alto Perú, Bolivia, y el oro americano de Zacatecas, México. Todo eso va a España. Pero en España esa plata y ese oro se escurre como agua entre los dedos. Todo eso va para China. Va a parar a Europa del Norte, fundamentalmente a Flandes,
a Bélgica y Holanda actuales y va a parar a Inglaterra. Claro. Y ahí se fortalece el capitalismo europeo con la plata y el oro americano. España queda empobrecida ya para el siglo fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, porque el señorito español, las industrias manuales del trabajo, era despreciable por ellos. España queda totalmente empobrecida, ya ni hablar del siglo XIX, ¿no es cierto? Claro, ahí lo que yo había tenido entendido, que también es esa plata que entra a los puertos holandeses, ¿no? Todo el metal que entra acá a América, sigue su recorrido. Porque ellos van a compran tela y cosas la seda en China. Sí, por supuesto. Y va a parar allá de ese lado del mundo. También, sí, sí. No, pero ahora lo que acá se refiere, que me pareció interesante, que está lindo para analizar. Él habla del capitalismo, el tipo de capitalismo que se dio en nuestro territorio, ¿no? Entonces él habla de una economía natural, que era un tipo de economía, no es de subsistencia, sino que uno se la arregla por su cuenta. Sí. Produce sus cosas. De autoconsumo. De autoconsumo. Sí. Bueno, en ese tiempo él dice, por eso dice el capitalismo primario, ¿no? Acá este autor, y habla de la tierra y habla del ganado. ¿Por qué? Y eso empecé a leer, me pareció maravilloso. Sí. Que había mucho ganado, tanto ganado, tanta vaca cimarrón, tanta vaca salvaje, que no hacía falta laburar para nadie, sino meterte con tu caballo 100 o 200 leguas tierras adentro, como éramos muy poquitos para semejante cantidad de tierra. Iba el hombre, el gaucho, instalaba su rancho, tenía su vaca y decía, el gaucho es dueño de hasta donde alcanza su vista, y no tenía papeles de nada. El gaucho, a contrario de lo que se dice, comenzó su nomadismo después de la caída de Rosas, porque si vos vas al Martín Fierro vas a ver que en uno de sus versos Hernández dice, era una delicia el ver como el paisano pasaba sus días y tenía su rancho, su mujer, su trabajo, y el trabajo era una función, era una alegría trabajar en los trabajos del campo, ¿no es cierto? Eso se termina cuando esas estancias, ¿no es cierto?, pasan a pocas manos, nace el alambrado, aparece el alambrado, va dividiendo. Gran invento el alambrado, no lo podía creer el alambrado. Dividen las tierras, y esas tierras son altamente productivas, por lo que vos dijiste recién, por la gran cantidad de abono natural producto del excremento de los animales. Y va creando para fines del siglo XIX lo que se llamó la renta diferencial de la tierra con respecto a las tierras europeas que estaban ya totalmente erosionadas. Totalmente agotadas. Que Europa tiene 600, 700 o más de 1000 años de trabajo en esas tierras y nosotros teníamos apenas 2 siglos y medio de trabajo en esas tierras, ¿no? Claro, bueno, ahí claro, él dice, ahí empieza la economía mercantil, dice este autor, ¿no? Y que la economía mercantil más que nada es la economía de compra y venta, de mercader vendría a ser. Argentina entra como toda América en lo que se llamó la DIT, División Internacional del Trabajo. América sería la granja e Inglaterra sería el taller. Claro, exacto. Inglaterra proveería de productos manufacturados y América brindaría a Europa todos los productos de la tierra, incluido la minería. Entonces, en ese intercambio, siempre el que se ve perjudicado es el producto primario, porque es que la población para ese producto primario, la que trabaja, la que manufactura esa población, es inferior a la población que trabaja en las industrias y en la segunda revolución industrial que ya llevaba a Inglaterra, pero que se había extendido a Estados Unidos, a Europa. Y Estados Unidos, en ese fin del siglo XIX también es proteccionista. Claro. Hay una anécdota muy ilustrativa de una delegación inglesa que llega a entrevistarse con el presidente de Estados Unidos y la delegación le dice al presidente que Estados Unidos debe adoptar el proteccionismo. El presidente norteamericano le contesta a esta delegación inglesa, ustedes por más de 200 años fueron proteccionistas, déjennos a nosotros ser ahora proteccionistas y dentro de 200 años vamos a adoptar el libre comercio, como es lo que adopta ahora, ¿no? Claro, ahí hago yo, ¿no? Para los que nos están viendo, hago un paréntesis, esto es una opinión mía, que es algo muy, lo que está diciendo, profe, es algo que se cae de maduro por el sentido común. Vos tenés una industria primigenia y la tenés que proteger como todas las plantitas que van creciendo. Totalmente. No podés estás criando una plantita y de repente abrir que entra en las trituradoras de afuera. En este caso son las industrias que ya tienen siglos trabajando, ¿no? Totalmente. Bueno, esto es lo que quería hacer en un principio, o lo que hizo, lo que hizo don Juan Manuel, y tomándolo también del lado sociológico,
don Juan Manuel se encuentra, primero que él venía de una familia medianamente de plata, ¿no era? Sí, Pero nunca aceptó que sus padres, me llamó la atención, que él quiso hacer su propio capital. Su propio emprendimiento, Su propio que en ese emprendimiento. entonces los marxistas, por ejemplo, hablan de Juan Manuel como un señor feudal, un señor de la Claro, tierra. no, nada. Jaureche dice, ¿qué se podía hacer en el siglo XIX? No se podía ser encargado de una cooperativa de seguro ni nada por el Claro. estilo. Era un hombre que trabaja en el campo. Él, dando ejemplo, forma sus propias estancias, primero de saladeros y luego de producción agraria o la producción bovina y ovina también, Sí. que era importante, que estaba surgiendo recién en América, en el caso nuestro en Río de la Plata, con las primeras ovejas españolas, pero que después vienen ovejas inglesas y mejoran en esa cruza la lana nuestra. Claro, Esta claro. lana nuestra, que algunos no saben, o que a veces se explica, para fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, hasta la llegada del general Perón, se exportaba como lana sucia. ¿Qué significa exportar lana sucia? Significa que se exporta la lana y la lanolina, que es la grasa de la lana. Esa lanolina, cuando llegaba a Europa, se procesaba y de ahí se producían cosméticos para la Mirá, cara del para la hombre o de la cara. mujer. Si nosotros hubiéramos procesado la lanolina, no teníamos que comprar el cosmético al extranjero, como se hizo Ah, posteriormente. claro, compraban dos productos, es Compraban interesante. dos productos por uno. Por uno. Como compraban nuestros cueros y después nos vendían la silla de montar, todo lo necesario para el campo, los carruajes o los barcos, compraban nuestros géneros y después nos traían el casimir terminado. Entonces, esa dependencia se aplacó, se destruyó definitivamente con la llegada del general Perón, cuando la manguera que tiraba agua para afuera comienza a tirar agua para adentro, dice Jaureche, ¿no es cierto? Entonces, esos recursos que antes se dilapidaban en el pago de seguros, de reaseguros, de flota, Sí. de servicios públicos, ahora comienzan a ser manejados por los argentinos. Ah, perfecto. Bueno, ahí también me llamó la atención eso, cuando él empieza a trabajar por su cuenta, don Juan Manuel. Y ahí leyendo este libro, este autor, veo algo que me llamó mucha atención, que él se puso al frente de sus emprendimientos. O sea, él trabajaba al lado de los peones, al lado de los gauchos, al lado de los esclavos, había esclavos en ese momento, al lado de los indios también. Entonces él llegó a conocer y la gente de abajo, que lo veía como él era un hombre, un aristócrata, Sí. entre comillas, lo respetaban. Ahí volvemos al significado de las palabras. A ver. Aristócratas. La palabra significa gobierno de los mejores. Ah, claro, sí. Aristocracia. Aristo mejores, Crato gobierno, Sí. ¿no es cierto? Gobierno de los mejores. Lamentablemente, ese vocablo se degeneró en una aristocracia del dinero. Claro. Pero el origen de la palabra era gobierno de los mejores. Así lo emplea Platón en sus escritos, habla del gobierno de los mejores. Aquellos que se han preparado toda su vida para ejercer la función pública en actitud de servicio, no de servirse a sí mismo. Claro, porque para Platón, para el que le gusta enriquecerse, tiene otra palabra, no me sale, una palabra muy conocida no me sale, que lo nombra ahí en su libro de la República. Bueno, ya se me va a escapar. Bueno, saquemos la palabra aristocracia, era un representante, Bien, un hombre estudiado. Pero ese hombre, don Juan Manuel, con respecto a los dichos del presidente Milei en Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, creada encima acá lo dice. esa ciudad, encima acá, en 3 de febrero, ¿no es cierto? El distrito que nosotros intentamos cambiar de nombre en 1975, 74, 75, con el diputado provincial Norberto Manga, que le quería poner 3 de febrero de 1813, cuando se llevó a cabo el combate de San Lorenzo, o Juan Manuel de Rosas, estaba en proceso en la legislatura de la provincia cambiarle ese nombre. Porque otra cosa hay que decir, en más de 20 años de gobierno que tuvo don Juan Manuel en la provincia de Buenos Aires, no hay un solo distrito de la provincia de Buenos Aires que lleve su nombre. Hay Rivadavia, Mitre, Avellaneda, Sarmiento, diferentes militares argentinos, pero hay un solo nombre que... Rosas es el sepultado de la historia nacional. Es uno de los malditos de la historia nacional. ¿No es cierto? Claro. Entonces, por eso se dio la necesidad de revisar con documentos esta historia a partir de 1938, cuando nace el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas a nivel primero local y luego nacional ahora, ¿no? Claro, porque acá una de las cosas que don Juan Manuel tenía estancia, por supuesto, porque era lo único que se podía trabajar, y la peonada lo venía a ver porque lo conocían de la época que él transportaba los carros, las carnes saladas, no Sí, sé, sí. transportaba de un lado a otro, para el litoral, para exportar.
Entonces le pedían trabajo, ¿no? Estoy contando una anécdota común, ¿no? La gente común, la gente de trabajo, el gaucho, el peón le pedía trabajo. Y no había laburo para todo. Entonces él hablaba con sus capataces, vendría a ser, le decía, che, necesito 2 o 3 puestos para esta gente que vino a tal lado a buscar. No, no hay, don Juan, le decía. No, tiene que haber, le decía, acá buscar un laburo. No, pero no me fundí, no. Y le dice Juan Manuel, ¿vos buscar un trabajo? El trabajo sale solo porque lo que importa es que el hombre trabaje. Totalmente. Entonces agarra, se le ocurre una idea brillante, que después eso se ve en los libros de historia, porque yo lo he leído, no sabía que era como salió de este lado, que dice, bueno, ponelo a que hagan algo a plantar, a que empiecen a cultivar. Y ahí se dio la estancia, porque antes la estancia se dedicaba solamente al ganado. Claro. Y ahí se dio la estancia mixta. Exactamente. Que es un avance de la producción nuestra, ¿no? La producción Porque argentina. antes de esta estancia mixta que vos hablás, la Confederación compraba harinas a los Estados Unidos inclusive. Y nosotros llegamos a tener durante el gobierno de Juan Manuel en sus estancias 7 arados trabajando a la par. Pero quiero volver al concepto de tirano que hablaba Milei. Acá Milei, vamos, sí. Don Juan Manuel, en su segundo gobierno, que va del 35 a 1852, llega por elección popular de la provincia de Buenos Aires a ser gobernador con 9.000 votos contra 7. Elección popular. A ver, ¿cómo se hacía la elección en ese entonces? Era por aclamatio, dice Fermín Chávez. Por aclamación, se levantaba la mano del sobrero, se votaba. 9.000 votos contra 7 hubo. Así que esa representación no era para nada impopular. Cada año la legislatura de Buenos Aires renovaban el gobierno de don Juan Manuel. Los que integraban la legislatura renovaban ese gobierno. Cada mes el gobierno de Buenos Aires, a través de la legislatura, informaba de cómo era el tesoro de la provincia de Buenos Aires. Los gastos, nunca hubo aún manifestado por sus enemigos una pulcritud tan activa en los gastos de lo que se producía y lo que se vendía y lo que se compraba en la provincia de Buenos Aires. Cada mes. Entonces mes. Este muchacho... Y después termino con esto. Sí, decime. Cada hijo de la tierra, nuestros paisanos los indios, como decía el general San Martín, ¿no es cierto?, que quería incorporarse, no a la civilización, sino a seguir con su modo de vida pastoril, pero amparado, ¿no es cierto?, con algo que era fundamental, y que don Juan Manuel fue galardonado en Europa por la asociación que luchaba contra la viruela. Don Juan Manuel se inocula a sí mismo la vacuna contra la viruela y hace vacunar a los caciques y luego a los integrantes de esa tribu contra la viruela. Con eso produce 2 cosas. Primero, que se detiene la mortandad por esa terrible enfermedad que era la viruela, y segundo, que no hay malones en la provincia de Buenos Aires desde 1835 hasta 1852, y que cuando cae Juan Manuel, después de 1852 para 1860 más o menos, los malones volvieron a llegar hasta la zona de Luján, provincia de Buenos Aires. Claro, espectacular. Porque era un trato especial que se hacía hacia nuestros paisanos, los indios, por parte de don Juan Claro, Manuel. porque él también los hacía, los incorporaba. Los incorporaba a la sociedad, cosa que la elitista Buenos Aires no quería saber nada, ¿no? La de cuellos blancos, como decimos. Totalmente. Bueno, la verdad que entonces, ahí voy a hacer una crítica, ¿no? ¿Se lo podemos achacar a la maldad de este muchacho, lo que dijo sobre don Juan Manuel, o se lo podemos achacar a la ignorancia? Yo creo que hay 2 cosas, fundamentalmente. Primero, una visión sesgada de la historia, ¿no es cierto? Nosotros comprendemos y analizamos la historia en su conjunto, ¿no es cierto? Y para nosotros hay grises, no hay negros o blancos. Claro. Tanto los grises de la colonización, conquista o encuentro, como quiera llamarse, desde 1492 de América con el mundo europeo, o el mundo europeo con América, hay grises, no hay leyendas negras ni hay leyendas blancas particularmente. Segundo, cuando él rescata la posición de Alberdi, por ejemplo, Milei, el presidente rescata la posición de Alberdi, se olvida de 2 elementos fundamentales. El viejo Alberdi, que alaba la conducta de Rosas y que se arrepiente de haberlo enfrentado, y de un hombre que pertenecía al socialismo, como Leopoldo Lugones, y que luego se incorporó al nacionalismo más rancio, que en el mensaje que se denomina el sable,
una nota que él saca en un periódico cuando llega el sable del general San Martín, que estaba en posesión de Manuelita Rosas, al Museo Histórico Nacional, cuando desde Inglaterra Manuelita manda el sable que San Martín le donó a don Juan Manuel en su cláusula tercera, Lugones habla y resalta firmemente la figura de don Juan Manuel. Así que desde las dos posturas, desde las posturas liberales como Alberdi, hasta las posturas socialistas y luego nacionalistas de Lugones, esos hombres comprenden la historia en su totalidad y no sesgada, y no odiosa, y no entreguista, a fines del siglo XIX. Ahora, él que dice, Milei, que dice frecuentemente, queremos volver a 100 años atrás o 120 años atrás, precisamente quiere volver, por ejemplo, a cuando Uriburu en 1905 cierra el Congreso de la Nación. Interrumpe las sesiones extraordinarias y ordinarias del Congreso de la Nación por casi un año. Claro. Entonces, cerrar el Congreso, transformar en unicato, ¿qué es el unicato? Un solo poder, una sola persona, es lo que se busca. Y a partir de ahí la tergiversación de la historia. Nosotros, por eso, investigamos la historia completa de nuestra América, nuestra América morena. Toda nuestra América es investigada a través del Instituto y de otros historiadores que no pertenecen al Instituto, pero que trabajan en el esclarecimiento para las generaciones presentes, porque vuelvo a repetir, la política actual va a ser la historia del futuro, y la política del pasado fue la historia del pasado, ¿no es cierto? Claro, sí, Constituyó la historia del pasado. Gracias, voy a tomar un poco de agua. Sí, bueno, lo estamos, a grandes rasgos, lo estamos volviendo a repetir. Parece que, como dicen siempre, ¿no? Es un dicho, no aprendemos nada de la historia, ¿no? Hoy lo estamos repitiendo. Hoy no es Inglaterra la productora de manufactura, ahora se convirtió en China. Claro. Es increíble. Bueno, los chicos ahora lo ven algo normal. Yo tengo mis años, el profe no voy a decir, tiene más. Tengo 70. Tiene 70 el profe. Nací desgraciadamente en abril del 55, en septiembre cae el gobierno del general Perón, ¿no es cierto? Ahí nomás, bueno, pues sí. Tuviste unos meses por lo menos. Tuve unos meses de bebé. Bajo el gobierno del general. Sí. Bueno, y Temu, que la aplicación Temu, que la estuve viendo la otra vez, la había escuchado nombrar por mis hijos, y me metí. Me pareció algo increíblemente increíble por la tecnología, pero a su vez me di cuenta que este Temu, que parece tan una pavada, está haciendo pelota en la industria, porque uno con 2 clics puede encargar, no digo una máquina constructora, que yo lo entiendo acá, puede encargar una docena de lápices, una lapicera, cosas pavadas que las podemos hacer nosotros. Totalmente. Con 2 clics, dentro de 15 días te la puedes dejar en la puerta de tu casa. Bueno, pero esa población de casi 1.450 millones de habitantes, si no me quedo corto, o más o menos en China, ¿no es cierto?, tiene que dar trabajo y alimentar esos 1.400 millones de habitantes, tanto en la zona rural, donde muchos hijos, hace ya más de 10 años, muchos chicos de campesinos chinos ahora tienen la oportunidad de acceder a la universidad. Claro. Y cuando acceden a la universidad en su condado, en su provincia, sus estudios superiores tienen que estar orientados a lo que necesita esa región. Yo, si en mi región necesito trabajos en la industria láctea, por ejemplo, tengo que especializarme en eso. Claro. Vos, si en tu región se necesita la especialización en maquinaria, te tenés que especializar en eso. Y tratar de que todo el mundo trabaje. Hay sectores del campo chino que no te digo que trabajan con el arado a caballo todavía, pero han tenido que reformular sus políticas agrarias y de trabajo para que todo el mundo tenga trabajo. Y eso lo dijo Perón cuando vino. Claro. ¿Cómo vamos a hablar de una flexibilización o un tema de eliminar horas de trabajo cuando en la Argentina está todo por hacerse? Claro. Y teníamos 815.000 viviendas de déficit de vivienda. Ahora tenemos cerca de 3 millones de déficit de vivienda para el trabajador. Y movilizando la industria del trabajo, se centuplica el trabajo. Fabricación de puertas, de marcos, de todos los oficios la industria del trabajo, de la construcción da. Entonces, ese es un plan que habría que encarar. Pero en casi 2 años de gobierno de Milei, ¿qué obra pública, qué acceso a la vivienda tuvo el trabajador a través de planes dados por el gobierno? Cero, ninguna obra pública. Todos los recursos del país están orientados hacia el modelo de industricidio y de apoyo
y estructura financiera para pagar una deuda ilegítima que nosotros, el pueblo, no hemos contraído. Claro, bueno, es así como usted dice, profe. Acá, para mí, yo lo veo claramente, no hace falta que me lo expliquen, porque te lo da la calle. Mm, Lo que tiene que estar barato, lo primero que tiene que estar barato es la comida. exactamente. Y después de la comida se empieza a acomodar la economía. Porque eso lo dice cualquiera que anda cambiando la calle, cualquier señora, cualquier... Totalmente. Si vos cobras X plata, 100 pesos, y la comida es accesible, lo que te resta, te resta unas moneditas, bueno, la pones en una cuota para la cocina, la pones en una cuota para la televisión 52 pulgadas, la pones en una cuota para el cumpleaños de 15 de tu hija. Entonces movilizás un montón de industria, chicas, grandes, las movilizás. Ellos hablan de la macroeconomía. Claro. La microeconomía, que es lo que vos estás comentando, Sí. Walter, está totalmente olvidada, salvo No, salvo para una importante mayoría del país, que yo calculo que serán aproximadamente 15, 16 millones de personas, que viven muy, pero muy bien en la Argentina. Pero hay un problema, estamos cercanos a los 50 millones claro. de personas. Entonces, medio país o poco más de medio país está sumergido. Ahora, ¿por qué ese medio país se decidió el domingo pasado por un modelo diferente? ¿Será porque el peronismo o el justicialismo no ha ofrecido las opciones necesarias, el mensaje necesario, la conformación de listas con mayor respeto para el afiliado? Todo ese conjunto, esa multicausalidad de causas justamente, esas múltiples causas, ¿no es cierto?, hicieron que gran parte de nuestro electorado, que no somos la mayoría ni mucho menos, porque en 1955, en septiembre del 55, la Plaza de Mayo estuvo llena por los que habían volteado al general Perón. Así que nosotros tenemos más o menos un 40-41% fijo del electorado peronista, pero hay un importante sector que no lo vota y no va a votar al peronismo. A Perón lo votaron en su última elección el 63%, el resto no lo votó y era Perón, ¿no es cierto? Entonces, acá lo primero que hay que hacer son dos cosas, como plan de gobierno para el peronismo. Dos cosas básicas. La modificación de la Constitución del 49, que dice, por ejemplo, que todo tratado internacional es superior a la Constitución misma. Con lo cual, todo tratado con el FMI es superior a nuestra Carta Claro. Magna. Segundo, eliminar el balotaje. ¿Cómo puede ser que la opinión de las minorías valga más que la opinión de la mayoría que vota en primera vuelta? ¿Por qué nace el balotaje? El balotaje nace en Francia, porque la política de derecha de Francia no quería que llegara al poder Mitterrand. Entonces se instrumenta el balotaje. Copiamos también ese modelo de Francia. Entonces, Constitución, modificación cuando sea necesario, no digo apenas se suba al gobierno. Modificar el tema del balotaje, modificar la ley de asociaciones financieras de Martínez de Oz, que ningún gobierno, llamado peronista o no, modificó y que funciona desde 1977 en la Argentina, que trae como consecuencia la matriz de política financiera en el gobierno y no una matriz productiva para el gobierno. Esas tres medidas serían esenciales para iniciar. Luego habría que agregar nuevamente el apoyo al Banco Central, si no se puede su nacionalización total, un fuerte apoyo al Banco Central y volver a fortalecer el Banco Hipotecario Nacional, que daba las casas a nuestros padres a 30 o 40 años de pagado, y ahí se movilizaría el sistema de trabajo en la Argentina a través de la construcción, ¿no? Claro, y una vez que el sistema de trabajo se empieza a mover, se va acomodando todo, ¿no? Y la microeconomía, como dice usted, profe, para mí está muy desacomodada, porque si hay algo que producimos en Argentina es alimento. Entonces acá, teóricamente, te lo dice cualquiera, tiene que estar barato. Si uno va a Japón, estoy dando un ejemplo, ¿no?, que produce tecnología y se encuentra que un televisor cuesta una barbaridad, entonces algo raro está pasando en Japón. Exactamente. Eso es al revés, la comida la tienen cara porque tienen poco alimento, no producen alimento. Tienen poco territorio. Tienen poco territorio, tienen que salir a pescar todos los días, no tienen nada para comer y son un montón. Entonces, si uno va a Japón y se encuentra que con la comida barata y los televisores caros, dice, ¿qué está pasando acá en Japón? Claro. Bueno, lo mismo lo podemos traer acá al país, a nuestro país. Si se encuentra que un litro de leche cuesta una barbaridad, un kilo de carne es impensado para hacer un asado, que es algo básico. Hay que hacer los planes con la señora, con el esposo. ¿Has hecho un asado? Sí, mirá, yo saco de acá. No. Entonces, nos encontramos que está la microeconomía está totalmente desajustada. Orientada a los sectores que están beneficiados por este plan de exportación. Perón
facilitó, al contrario de lo que se diga, enormemente al campo argentino. Le dio todas las herramientas para la exportación y cuidó al productor, realmente al productor, a través del IAPI, Instituto Argentino para la Protección y el Intercambio, donde debía estar garantizado en la mesa de los argentinos dos elementos: la carne y el pan. No podían faltar en la mesa de los argentinos. Todo lo que abastecía el mercado interno, perfecto. Cuando se abastecía el mercado interno, después se exportaba. ¿Pero cuándo se exportaba? Cuando los precios internacionales eran favorables a la exportación argentina. Ahora tenemos Dreyfus, Bungibor, Cargill, 3 o 4 exportadoras que manejan la exportación de lo que antes era el IAPI. Ah, pero eso es antiguo el IAPI. Bueno, consultemos a los campesinos, a los trabajadores rurales de los Estados Unidos, cómo Estados Unidos protege a sus trabajadores rurales. Claro. Que ya tiraron la bronca. Los farmers, claro, los farmers, que ya tiraron la bronca cuando el presidente Trump brinda este apoyo en dinero, en bono, no sé en qué vendrá, al gobierno argentino. Dice cómo se favorece en apoyo al gobierno argentino y no se favorece en mayor medida al campo a los campesinos, a los trabajadores rurales de los Estados Unidos. Es decir, ellos cuidan su producción. Lo mismo sucede en Europa con el mercado común europeo. Vaya usted a intentar entrar en Europa a producciones como el tomate en España, le hacen un desastre, le inundan la intendencia en España o la alcaldía con tomates en repudio. Es decir, cuidan su producción local. Nosotros no, exportamos, ganamos dinero un pequeño sector, pero el resto de la población la pasa bastante mal. Bueno, gracias, compañero. Se nos acabó el tiempo, están diciendo acá, compañero. Perdón. No, por favor, compañero. La verdad que nos podríamos haber quedado hablando varias horas, muy interesante. Gracias a ustedes. Hay que verlo también. Me gustaría empezar, pues este autor me dejó la verdad con ganas de seguir leyéndolo. Astesano es un autor que se ubica, no es mi tendencia, no es mucho nuestra tendencia. Me quedó para hablar algo de Marechal, pero en la próxima. Vamos a tener mucha oportunidad. Astesano es un historiador dentro de lo que significa la izquierda nacional, ¿no es cierto? Claro, sí, vi ahí que enfoca su análisis desde el punto de vista económico, socialmente. Exactamente. ¿No? Entonces nosotros no desechamos el punto de vista económico, pero lo enfocamos en base a lo que nosotros entendemos al homus económico. Claro. Para el peronismo lo más importante es el hombre, ¿no es cierto? El hombre como valor, como esencia en total, y para nosotros el capital es trabajo acumulado, trabajo en relación a lo que el hombre produce, ¿no? Claro, bueno, este Astesano lo recomiendo. Bien. Para leerlo, aparte, como dice el profesor, de la parte económica, pero a mí lo que me pareció es un gran libro sociológico, porque yo tengo una mirada antropológica, cuando leo, veo las pequeñas, que él no lo quiere contar, sino cuenta como anécdota, y unos va viendo las pequeñas interacciones que había en ese momento. Yo paso el aviso del otro lado. Entonces, a ver, recomiendo toda la obra de José María Rosas, recomiendo toda la obra de Fermín Chávez, bueno, de Zulé, de Pablo Hernández, es decir, pensadores de Murray, por ejemplo, de Busanich, es decir, toda la obra histórica que conformaron, de los Irasuste inclusive, conformaron el instituto, y de nuevos pensadores que están trabajando fuertemente, como Damián Descalzo, que es un compañero joven también del pensamiento nacional, y que están trabajando fuertemente también en este tema de revisión. Claro, me di cuenta que era tendencia izquierda cuando iba leyendo, porque este libro creo que de finales de los 70, dice, bueno, la descomposición del capitalismo, diciendo como que está terminada, sigue el capitalismo. Sí. Lamentablemente sí. O sea que ahí bueno, pero quiero terminar con esto, quiero terminar con esto último, profe, quiero compartirlo, me pareció, la verdad que cuando lo leí, él cuenta que después de este libro, este autor cuenta, después de que se murió, después de que lo derrotan a Rosa, una década después, 2 décadas, sí. Dice que hay un inglés cuenta, en su lugar un historiador inglés, no me acuerdo el nombre, que dice que es una tarde va a entrar un gaucho en una pulpería de Buenos Aires. Es cierto eso. La verdad que es fantástico. Entra un gaucho, no me imagino, una pulpería, está el inglés mirando, desde su silla, su rincón mirando, entra el gaucho, saca su puñal, saca su facón y lo clava en la mesa. Y ahí cuando lo clava en la mesa larga un grito, viva don Juan Manuel de Rosas. Ya no estaba don Juan Manuel, le quedó el gaucho bueno. Ahí en esa parte para mí el autor refleja cómo lo quería el pueblo al gran... Y la transmisión de ese pensamiento pasa luego por Leandro Enalem, hijo de padre ahorcado
fusilado y ahorcado, que pertenecía a la Sociedad Popular Restauradora, a Hipólito Yrigoyen y posteriormente al general Perón. Esa es la línea histórica: San Martín, Rosas, Yrigoyen, Perón. Y Perón. Bueno, compañeros, nos despedimos. Gracias, Buenas tardes. profe. Gracias. No, Buenas por tardes. favor. Gracias.